No recuerdo exactamente en qué momento mi vida empezó a derrumbarse, pero sí recuerdo la noche en que entendí que ya no tenía salida. La carta del banco seguía abierta sobre la mesa, con esas cifras enormes que parecían burlarse de mí cada vez que las miraba. La fecha límite estaba marcada con un rojo tan agresivo que me daba la sensación de que iba a saltar del papel y morderme. Tenía 2 semanas antes de perder la casa. 2 semanas antes de que mi hijo preguntara por qué dormíamos en otro lugar. 2 semanas para encontrar un milagro. Fue esa presión, ese ahogo silencioso, lo que me llevó a encender la laptop cuando todos dormían. Busqué trabajos temporales, ofertas extrañas, cualquier cosa que prometiera dinero rápido. Y en algún punto, entre enlaces sospechosos y sitios llenos de anuncios falsos, me encontré con un hilo en un foro del que nunca había oído hablar. El nombre era raro, casi impronunciable, como un error de código. Pero había comentarios de gente diciendo que allí sí pagaban, que no preguntaban demasiado, que era la última opción para desesperados. Yo ya era un desesperado. No recuerdo haber hecho clic en nada. Lo único que sé es que, de pronto, un banner cubrió toda la pantalla. No tenía colores, ni animaciones, ni un diseño elaborado. Solo un fondo negro y una frase: ¿necesitas dinero? Acepta una tarea anónima y recibe tu pago en 24 horas. Debajo un botón gris apagado. Aceptar oferta. No había un botón para cerrar, ni una X, ni siquiera una esquina que reaccionara. Intenté retroceder, pero el navegador se congeló. Intenté apagar la laptop, pero no respondió. El cursor temblaba como si alguien lo moviera conmigo. Y entonces, tal vez por desesperación, tal vez por resignación, tal vez porque a veces el miedo es más fácil de ignorar que la ruina, presioné el botón. Todo se puso en blanco durante un segundo. Después apareció un mensaje, simple, elegante, frío. Bienvenido, usuario 742. Su primera tarea será enviada pronto. Sentí un escalofrío. Ni siquiera me había registrado, pero ellos ya tenían un número para mí. Cerré la laptop de golpe, intentando convencerme de que había sido un error. Esa noche casi no dormí. Pero al amanecer, cuando prendí el teléfono para revisar la hora, allí estaba. Una notificación sin nombre, sin aplicación, sin remitente. Simplemente un mensaje. Tarea asignada. No cierre esta ventana. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que el mensaje siguió con una línea más. Desayunas pan tostado con café sin azúcar. Estás usando la misma camisa que llevaste el martes pasado. Te tiemblan las manos. Me quedé inmóvil. La notificación describía exactamente lo que yo estaba haciendo en ese instante. No sabía si era algún virus o un hackeo o simplemente una broma enferma, pero antes de que pudiera reaccionar, llegaron más mensajes como golpes secos en la pantalla. Tenemos acceso a la cámara frontal. Tu televisor del cuarto está encendido aunque nadie lo encendió. Te observamos en tiempo real. Respira hondo. Salté hacia el televisor, lo desconecté del tomacorriente y lo volteé contra la pared, pero antes de que terminara de hacerlo, otro mensaje apareció. No sirve de nada. Me quedé paralizado. No sabía qué querían de mí, pero algo dentro de mí ya sabía que era demasiado tarde para arrepentirse. Finalmente, llegó el mensaje que marcó el inicio de todo lo que vino después. Cumple la tarea. Alguien muy cercano a ti depende de ello. Sentí un vacío en el estómago. No mencionaron nombre, pero enviaron una imagen. Y esa imagen solo pudo haber sido tomada desde un lugar al que nadie más debía tener acceso. Allí estaba mi hijo, dormido, abrazando su peluche, con la lámpara azul encendida. Una toma perfecta de su habitación vista desde arriba, como si una cámara invisible estuviera justo encima de él. Y entonces, el último mensaje antes de que todo se rompiera. Cuando recibas el video en tiempo real, entenderás que nunca pudiste rechazar esta oferta. La pantalla tembló. La ventana se abrió sola, con una claridad que me helaba la sangre. Cada movimiento, cada respiración, cada pequeño gesto de mi hijo estaba ahí, perfectamente capturado. No había dudas. Alguien me estaba observando. Intenté cerrar la laptop, apagar el teléfono, desconectar todo, pero nada respondía. Era como si cada aparato en mi casa se hubiera aliado con esa presencia invisible. Y mientras miraba, comprendí algo que me dejó sin aliento. Todo esto había comenzado a partir de un simple clic en un rincón olvidado de la Deep Web.
Ese mundo escondido bajo capas de redes y códigos que yo apenas entendía. Un mundo donde los límites de lo moral y lo legal desaparecían, y donde cualquier desesperado podía ser atrapado sin aviso. Los mensajes continuaban llegando, uno tras otro, pero ya no necesitaban describir mi vida. Ahora hablaban directamente, como si me conocieran desde siempre. Sabemos lo que temes, sabemos lo que amas, sabemos lo que harías para protegerlos. Mis intentos de razonar con ellos eran inútiles. Mis palabras no tenían respuesta, solo más imágenes, más videos, más pruebas de que mi vida ya no me pertenecía. Cada pantalla encendida era una ventana al mismo horror. Yo no estaba solo en mi casa, aunque no hubiera nadie visible. La sensación de vigilancia se volvió insoportable, una presión constante sobre mi pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Al principio intenté seguir las instrucciones, pensando que si cumplía la tarea quizá me dejarían en paz, pero pronto comprendí que cada acción que tomaba solo ampliaba el alcance de ese control. Me enviaban capturas de pantalla de mis movimientos incluso cuando apagaba las cámaras, y un monitor constante de la habitación de mi hijo aparecía en el teléfono, mientras mi propia respiración parecía audible para ellos. Y cuanto más desesperado me sentía, más intrincadas se volvían las instrucciones. La Deep Web, en la que pensé que podría encontrar un respiro económico, se convirtió en un laberinto de vigilancia invisible, de fuerzas anónimas que jugaban con mi vida como si fuera un tablero de ajedrez. Ya no podía salir de casa sin sentir que me seguían. Cada vecino, cada sombra, cada reflejo en los cristales parecía parte de un sistema mayor, parte de aquel sitio oculto donde todo comenzó. Incluso intenté alertar a la policía, pero cada mensaje que enviaba se perdía en la nada, cada llamada que hacía parecía interceptada. Era un mundo dentro de la web, sí, pero su alcance había trascendido las pantallas. Y mientras pasaban las horas, el aire se volvía más denso, el miedo más pesado, y el simple sonido de mi teléfono vibrando me hacía temblar de pies a cabeza. Cada nuevo video que recibía era más perturbador que el anterior, mostrando detalles que yo juraría que nadie podía conocer. La sensación de que mi propia casa era ahora una trampa era absoluta. La Deep Web ya no era solo un sitio de búsqueda desesperada de dinero, era un espejo de mi vida, donde cada error, cada duda y cada miedo quedaba registrado, expuesto y manipulado. Y en medio de todo esto, la tarea que me habían dado permanecía sin aclarar del todo, como un hilo del que dependía algo demasiado importante para siquiera imaginarlo. Cada vez que parpadeaba sentía que estaba perdiendo el control. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Y cada mensaje, cada video, cada aviso desde la Deep Web me recordaba que ya no había vuelta atrás. Mi mundo, mi familia, mi propia vida, estaban atrapados en un sistema invisible que yo había descubierto por accidente, pero que ahora se había convertido en la única realidad posible. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando comprendí que ya no había escapatoria. Cada luz en la casa, cada sonido, cada sombra parecía parte de un juego diseñado solo para torturarme. La Deep Web, aquel espacio oscuro donde creía encontrar una solución a mis problemas, se había transformado en un monstruo que conocía cada rincón de mi existencia. Cada clic, cada búsqueda, cada página visitada parecía haber dejado un rastro, un hilo que ellos habían seguido hasta atraparme por completo. Intenté desconectar la laptop, pero la pantalla no se apagaba. Intenté destruir el teléfono, pero la vibración continuó, como si estuviera conectado a otra dimensión. Los mensajes aparecían ahora de forma constante, describiendo no solo mis movimientos, sino mis pensamientos, anticipando mis decisiones antes de que pudiera tomarlas. Sabemos que quieres escapar. Sabemos que temes por tu hijo. Sabemos que la desesperación te hace vulnerable. No hay lugar seguro. El siguiente video que llegó me dejó helado. Mostraba la calle frente a mi casa, vacía, silenciosa, pero un punto de la acera parecía observarme. Y luego, lentamente, la cámara giró y mostró la ventana de la habitación de mi hijo. Estaba despierto, pero no a la cámara, como si supiera que alguien lo estaba viendo. Sentí un nudo en la garganta. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un silencio que parecía venir del propio aparato que debería protegerme. Los mensajes se volvieron más directos, más exigentes. Cumple la tarea. No hay alternativas. Cada minuto que pasa, la libertad se aleja. La tarea, todavía no sabía exactamente cuál era, pero ya no importaba.
Cada fibra de mi ser me decía que si intentaba resistir, algo terrible le sucedería a mi hijo. Y mientras intentaba razonar, llegó el siguiente video. Un plano cerrado de mi sala, mostrando objetos moviéndose solos, mi propia figura reflejada en las ventanas pero con gestos que no eran míos. Entonces lo entendí. Ellos podían controlar no solo la información, sino la percepción misma de mi entorno. Fue en ese momento que comprendí que la Deep Web no era un lugar de trabajo, ni siquiera un espacio digital. Era un organismo vivo que observaba, evaluaba y manipulaba a sus víctimas. Cada pantalla, cada cámara, cada micrófono era un tentáculo más de ese ente invisible que se alimentaba de miedo y desesperación. No había escapatoria ni ayuda posible. Ni la policía, ni los vecinos, ni nadie podía intervenir. Mi vida entera, cada detalle, cada respiración, estaba ahora bajo su control. Decidí enfrentar la situación. Si iban a obligarme a actuar, lo haría de manera que pudiera proteger a mi hijo al menos en parte. La tarea, finalmente, se reveló. Debía entregar un paquete a un lugar determinado, siguiendo instrucciones exactas, sin desviarme ni cuestionarlas. Lo que estaba dentro del paquete, o lo que ocurriría si fallaba, no estaba claro, pero los mensajes dejaron un aviso inequívoco. Una sola equivocación, y perderás más que dinero. Caminé hacia la puerta de mi casa con las manos temblando, sintiendo que cada paso estaba registrado, cada gesto evaluado. Mi hijo dormía en su habitación, ajeno a lo que ocurría, mientras yo cargaba con la culpa de un mundo que había descubierto demasiado tarde. El trayecto hacia el punto de entrega fue un infierno. Cada calle, cada luz, cada sombra parecía parte de un diseño siniestro, y cada vez que levantaba la mirada, sentía que algo invisible me seguía. Llegué al lugar indicado, un edificio gris y vacío que parecía abandonado. Dejé el paquete tal como indicaban las instrucciones y retrocedí, pero antes de que pudiera alejarme, mi teléfono vibró nuevamente. Una notificación simple, directa, sin explicaciones. Tarea completada. Tu vida y la de los tuyos sigue siendo tuya, por ahora. Y luego, un último video apareció en la pantalla. Mi hijo, despierto, abrazándome mientras yo lloraba de alivio, pero detrás de él, un reflejo en la ventana mostraba una figura oscura observándonos desde fuera. Ese fue el instante en que entendí la verdad absoluta. La Deep Web no olvida, no perdona y nunca cede el control completo. Pude salvar a mi hijo, pero algo dentro de ese mundo permanecía en nuestra vida, vigilando, esperando, recordándome que una simple curiosidad puede convertirse en la puerta a un terror sin límites. La oferta que acepté por desesperación me dio dinero, pero también me dio algo mucho más valioso y peligroso. La certeza de que la vigilancia absoluta existe, y que hay lugares en la Deep Web donde el precio de la libertad es demasiado alto. Desde entonces, vivo con la sensación constante de ser observado. Cada pantalla encendida me recuerda a aquel banner negro, cada sonido inesperado me devuelve a aquellas horas de terror, y cada movimiento de mi hijo me recuerda lo cerca que estuvimos de perderlo todo. No puedo regresar, no puedo olvidarlo, y no puedo confiar plenamente en nada que tenga conexión a la red, porque la Deep Web nunca olvida, nunca perdona, y siempre espera al próximo desesperado que haga clic en aceptar oferta. Todo comenzó con un simple desafío en un foro que parecía olvidado por el tiempo. Uno de esos rincones de la Deep Web donde solo entran quienes saben cómo moverse sin dejar rastro. Martín, un estudiante de informática, siempre había sentido una fascinación morbosa por esos laberintos digitales, donde los usuarios se comunicaban en códigos y acertijos que parecían sacados de otra dimensión. Ese día, entre líneas de texto encriptadas y pistas que parecían inofensivas, encontró un enigma que despertó su curiosidad más que nunca. Resolverlo fue sencillo para alguien como él, entrenado en lógica y programación, pero lo que vino después sería imposible de prever. Al finalizar el acertijo, apareció un enlace que no llevaba a ninguna web convencional, sino a una sola página negra, desprovista de todo contenido habitual. En el centro, un número titilaba, cambiando lentamente, como un contador que nadie sabía con certeza qué medía. Debajo, un mensaje breve, casi brutal en su simplicidad. Alguien está a punto de entrar a la habitación 404. Al principio, Martín pensó que era una broma del foro, un juego de ingenio más. Pero la inquietud se instaló en su pecho desde el primer segundo.
Durante los días siguientes no podía quitarle la cabeza a esa página. La curiosidad lo empujaba a revisarla una y otra vez. Lo que al principio parecía inofensivo comenzó a deformarse en una vigilancia silenciosa. El número cambió. Coincidió con la fecha y la hora exacta en que él estaba solo en su apartamento. Fue entonces cuando lo que parecía un simple contador empezó a adquirir una dimensión aterradora. Mostraba con precisión inquietante sus movimientos. Cada mañana al levantarse, cada tarde frente a su computadora, cada momento que él creía privado estaba siendo registrado y convertido en datos visibles en esa página negra que nunca debería haber visitado. Pero eso no era todo. Con el paso de las horas, imágenes borrosas comenzaron a aparecer. Al principio eran solo sombras, ángulos distorsionados de lo que parecían habitaciones vacías. Después, la evidencia se hizo más directa y perturbadora. Eran imágenes de su propio apartamento, tomadas desde lugares donde él jamás había colocado cámaras. Cada rincón parecía vigilado, cada gesto observado. La sensación de estar siendo perseguido por una presencia invisible crecía con cada segundo que pasaba frente a la pantalla. Martín, acostumbrado a los entresijos de la informática y la seguridad digital, no encontraba explicación. La página no solo violaba su privacidad, sino que se burlaba de su experiencia. Parecía anticipar cada pensamiento, cada movimiento, cada decisión. El contador continuaba descendiendo, inexorable. La ansiedad lo consumía. Cada tic del número era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. En el fondo de su mente, Martín comenzó a darse cuenta de que aquello no era un simple juego de hackers ni un truco visual. Era algo mucho más organizado, mucho más aterrador. La Deep Web, que siempre había visto como un lugar de enigmas y desafíos intelectuales, se había transformado en una trampa tangible, donde la línea entre lo virtual y lo real se desdibujaba de manera peligrosa. A medida que el contador se acercaba a cero, la página revelaba información que parecía imposible de haber recopilado. Horarios exactos de sus comidas, rutinas que creía secretas, conversaciones privadas, su historial médico, incluso cosas que jamás había compartido con nadie. Todo estaba allí, detallado, como si alguien hubiera estado viviendo con él sin que él lo supiera. El término Jave 404 empezó a resonar en su mente con un significado que ahora podía sentir, pero que la página parecía tener la intención de ocultar hasta el último instante. Cada número, cada imagen, cada dato estaba calculado para una conclusión que Martín no alcanzaba a comprender, pero cuya sombra ya se cernía sobre él. El miedo se transformó en una presencia física en su apartamento. Cada ruido se multiplicaba, cada sombra parecía alargarse hacia él. La tecnología que antes había sido su aliada ahora se sentía traicionera. Su computadora, su teléfono, incluso los dispositivos conectados a la red, todos eran instrumentos de esa vigilancia absoluta. Martín intentó desconectarse, pero la página permanecía activa, indiferente a sus intentos de escapar. Era como si el sitio estuviera en todas partes y en ninguna, un lugar dentro de la Deep Web que existía solo para él, para sus miedos, para cada secreto que había guardado. Martín pasó la noche en vela, mirando fijamente la pantalla que ya no parecía una simple página web. Cada tic del contador era como un latido siniestro que resonaba en su cabeza. Intentó cerrar la ventana del navegador, reiniciar la computadora, incluso desconectar el internet, pero nada funcionó. La página se recargaba sola, siempre negra, siempre mostrando el número que parecía moverse a su ritmo, siguiendo sus propios pasos como si supiera cada intención antes de que su apartamento dejó de sentirse seguro. Los objetos cotidianos empezaron a parecer amenazantes. Las lámparas proyectaban sombras que no deberían estar allí, las persianas oscilaban ligeramente aun cuando no había viento, y un zumbido apenas audible, como un murmullo eléctrico, llenaba cada rincón. Martín intentó racionalizarlo, buscando alguna explicación técnica, algún fallo de la red o de su computadora, pero la sensación de ser observado era demasiado intensa para ignorarla. Todo indicaba que la amenaza provenía de un lugar más oscuro, más profundo, un rincón de la Deep Web que él había desbloqueado sin saber que no existía para juegos ni curiosidad. Continuaba bajando. Los números que al principio parecían abstractos ahora mostraban coincidencias imposibles. La hora exacta en que se sentaba en su silla, el minuto preciso en que tomaba un sorbo de agua, incluso la posición de su computadora en la mesa.
Con cada coincidencia, un escalofrío lo recorría. La página comenzó a mostrar imágenes más claras: su cocina, su cama, el pasillo, ángulos imposibles, cámaras que no podían existir. Cada movimiento que hacía estaba reflejado en tiempo real, y el mensaje, "Alguien está a punto de entrar a la habitación 404", se sentía más literal que metafórico. Martín no sabía qué era la habitación 404, pero intuía que no había vuelta atrás. En un impulso, trató de analizar el código de la página, de rastrear el origen del enlace, pero era inútil. Los sistemas de seguridad que conocía se doblaban y se quebraban ante algo que no parecía pertenecer al mundo real. No había servidor, no había dirección IP, no había rastro. Solo existía la página negra, el contador y la información que lo seguía con precisión obsesiva. Intentó apagar la luz, esconderse bajo la manta, pero la vigilancia no se detenía. Cada objeto de su hogar parecía haber sido transformado en un observador. Martín comprendió con horror que la Deep Web, que él creía explorar con control y distancia, ahora era un territorio donde las reglas de la física y de la privacidad no aplicaban. Con el contador a solo minutos de llegar a cero, las imágenes de su apartamento se volvieron inquietantemente personales. Fotos de él mismo, aparentemente tomadas días atrás, aparecieron en la pantalla. Algunas eran de momentos privados, instantes en los que él no se había dado cuenta de estar siendo registrado. Su rutina diaria estaba expuesta de manera precisa, y debajo de cada imagen aparecía un texto que describía sus pensamientos y sensaciones con un detalle imposible. Martín sintió que su identidad se estaba disolviendo, que cada secreto que creía suyo estaba siendo extraído y mostrado por un observador invisible. La página no era solo un sitio de la Deep Web. Era un ojo que todo lo veía, un sistema que lo había estudiado con paciencia y exactitud militar. Finalmente, el contador llegó a cero. La pantalla parpadeó y un mensaje emergió. "Bienvenido a la habitación 404". Al principio solo vio un espacio negro, pero lentamente la habitación de su apartamento empezó a transformarse frente a sus ojos en la pantalla. Las paredes se deformaban, los objetos flotaban y los ángulos imposibles se volvían reales. Fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza de lo que había abierto. La habitación 404 no era un lugar físico en el mundo real ni un simple archivo digital. Era un espacio de la Deep Web capaz de trasladar la información que conocía de él a un plano donde la realidad y la virtualidad se encontraban. De repente, las imágenes dejaron de ser pasivas. Parecían moverse con intención, mostrando figuras que se deslizaban por los rincones, sombras que se acercaban sin ruido, reflejos que no coincidían con la luz del apartamento. Martín quiso levantarse, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado frente a la pantalla, atrapado en un espacio donde su conciencia estaba siendo arrastrada hacia la habitación 404. Cada dato que la página había recopilado de su vida real ahora servía para construir una versión de él mismo. Un avatar que podía ser observado, manipulado, y cuya existencia misma comenzaba a borrarse del mundo físico. El reloj de la habitación, ahora digital y omnipresente, marcaba cada segundo que pasaba, y con él, la comprensión de que no había escapatoria. La habitación 404 se llenó de información que Martín jamás habría compartido, de recuerdos que creía enterrados, de deseos y miedos que solo él conocía. La página no solo lo había espiado, lo había estudiado, reproducido y convertido en un prisionero de su propio ser, atrapado en un laberinto de vigilancia digital que no existía en ningún otro lugar. En el último instante, antes de que la pantalla se tornara completamente negra, Martín comprendió la cruel ironía. Su fascinación por la Deep Web lo había llevado a abrir una puerta que nunca debía existir, un portal que combinaba la curiosidad humana con el poder absoluto de la información. La habitación 404 no era solo un número ni un mensaje amenazante. Era un lugar real dentro de la Deep Web, donde aquellos que entraban quedaban atrapados, vigilados y replicados, desapareciendo lentamente del mundo tangible. La línea entre lo que él era y lo que la habitación 404 creaba ya no existía. Y mientras la pantalla parpadeaba por última vez, un mensaje simple y definitivo apareció: tu vida ya no te pertenece. Su computadora permaneció encendida, mostrando la misma página negra, el número reiniciándose lentamente,
esperando al próximo visitante que, por curiosidad o arrogancia, hiciera clic en el enlace prohibido de la Deep Web, entrando en la habitación 404 y comenzando el mismo ciclo de vigilancia, terror y desaparición. Todo comenzó como una búsqueda casual, una de esas noches interminables en las que el insomnio y la curiosidad se mezclan en una pantalla iluminada por la luz fría de un monitor. Lucía se sentó frente a su computadora con la intención de explorar las profundidades de la Deep Web, ese mundo oculto donde las historias paranormales y los rumores de tecnología prohibida se entrelazan. No esperaba encontrar nada más que relatos fantasmales, perfiles antiguos de usuarios desaparecidos y fotografías borrosas que parecían querer contar secretos que nadie debía conocer. Fue entonces cuando apareció el perfil. No estaba listado en ningún foro principal ni en los índices de los mercados digitales más conocidos. Era un enlace enterrado entre páginas que se parecían unas a otras, pero este tenía algo diferente. Un nombre de usuario que parecía un código alfanumérico mezclado con letras mayúsculas y minúsculas, casi imposible de recordar. Al abrirlo, Lucía se encontró con un perfil antiguo, congelado en el tiempo, como un recuerdo atrapado en la red. El dueño había fallecido hacía más de 10 años, o al menos eso indicaban las fechas de sus publicaciones y comentarios. Lo extraño, sin embargo, era que la página mostraba actividad diaria. Cada día, como un reloj inclemente, aparecían nuevas fotos y textos. Al principio, Lucía pensó que era un fallo del servidor, algún tipo de actualización automática de un bot, o quizá un truco de la Deep Web para atrapar curiosos. Sin embargo, cuando revisó la galería de imágenes, su corazón dio un vuelco. Las primeras fotos eran borrosas, anónimas, como si alguien hubiera capturado fragmentos de vidas ajenas. Pero a medida que bajaba por la página, las imágenes se hicieron personales. Reconoció su propio apartamento desde ángulos que nunca había mostrado en redes sociales, su escritorio, su cama, la cocina, momentos que había vivido apenas horas atrás. La sensación de ser observada se volvió tangible, casi física. Intentó cerrar la página, pero nuevas pestañas emergieron de manera automática, cada una mostrando una escena distinta. Algunas parecían modificaciones de su día, otras anticipaban hechos que aún no habían ocurrido. La visita de un amigo que no esperaba, la llamada de su madre, incluso un accidente menor que casi le causa un golpe en la rodilla. En cada fotografía, en cada captura de pantalla, estaba la misma figura. Era un hombre de mirada fría, inexpresiva, y aunque su rostro mostraba la apariencia de alguien que había muerto hace una década, sus ojos estaban vivos, fijos en Lucía como si la estudiaran. La paranoia comenzó a infiltrarse en su rutina diaria. Cada vez que salía de casa, sentía la sensación de que alguien la seguía, aunque las calles estuvieran vacías. Cuando dormía, despertaba sobresaltada por la sensación de ser observada desde la sombra de su habitación. Intentó desconectar su computadora, borrar el historial, incluso reinstalar el sistema operativo. Pero el perfil siempre reaparecía, intacto y actualizado, como si la red misma se burlara de sus intentos por escapar. Lo peor ocurrió cuando intentó replicar la dirección en otro dispositivo. No importaba si era un teléfono, una tablet o una laptop diferente. Al acceder al enlace, las fotos ya mostraban lo que acababa de hacer, segundos atrás. Cada acción suya estaba siendo documentada y transformada en imágenes digitales, como si alguien estuviera creando un registro de su existencia minuto a minuto. Empezó a sentir que su identidad se desvanecía, reemplazada por la versión que alguien estaba manipulando en esa cuenta fantasma. Lucía comenzó a investigar el origen del perfil. Buscó foros antiguos, registros de mercados digitales desactivados, incluso viejas notas de prensa sobre el dueño original. Descubrió que el hombre había sido un programador obsesionado con la manipulación de datos y la vigilancia digital, conocido en círculos clandestinos por crear sistemas capaces de replicar y predecir comportamientos humanos. Murió de manera misteriosa, pero los rumores indicaban que estaba desarrollando un proyecto que podía capturar la vida de alguien en tiempo real y almacenarla en la red. Lo que Lucía veía ahora no eran simples fotos ni simples registros, era el fruto de aquel experimento que continuaba funcionando mucho después de la muerte del creador. Cada noche, el perfil mostraba nuevas imágenes de su día, pero pronto comenzaron a aparecer fotos que mostraban futuros posibles.
En ellas, Lucía veía decisiones que aún no había tomado, conversaciones que no había tenido, incluso accidentes que podrían ocurrir. Lo inquietante no era solo que podía anticipar su vida, sino que parecía influir en ella, guiando sus pasos, manipulando sus elecciones. Cada vez que trataba de ignorar la página, ésta se volvía más insistente, abriendo nuevas pestañas con escenas más permanentes. Se volvió insoportable. Su teléfono mostraba notificaciones inexistentes. Su correo recibía mensajes con imágenes de momentos que aún no sucedían. No podía confiar en su memoria ni en su percepción, porque el perfil no solo documentaba su vida, sino que la alteraba. Cada pensamiento, cada gesto, cada acción se veía transformada en algo distinto en esas imágenes digitales, como si alguien reescribiera su historia sin su consentimiento. Y entonces Lucía comprendió algo aterrador. No se trataba solo de vigilancia, ni de un simple perfil que se actualizaba solo. Su propia identidad estaba siendo copiada, archivada y modificada por un poder invisible que jugaba con su existencia. Cada instante de su vida se convertía en una pieza de un rompecabezas que no entendía, y cada fotografía la acercaba más a un destino que parecía inevitable. Mientras más intentaba huir de la página, más se sentía atrapada en la red, atrapada en un ciclo donde su vida y su identidad eran controladas por alguien, o algo, que existía solo a través de esas imágenes. Los días siguientes se volvieron un infierno para Lucía. Cada acción que realizaba, por mínima que fuera, aparecía reflejada en nuevas imágenes del perfil. Al principio intentó racionalizarlo, convencerse de que alguien la estaba espiando con cámaras ocultas, drones, programas de rastreo avanzados. Pero incluso cuando estaba completamente sola, con todas las ventanas cerradas y los dispositivos apagados, las fotos continuaban llegando. Era imposible escapar. Comenzó a notar cambios en su reflejo frente al espejo. A veces parecía más cansada, como si llevara horas sin dormir, aunque sabía que apenas habían pasado minutos. Otras veces, su rostro aparecía en las imágenes con expresiones que ella no recordaba haber tenido. Miedo, desconfianza, una especie de resignación. Cada vez que intentaba cerrar la página, las pestañas se multiplicaban. A veces mostraban su casa vacía, pero otras veces ya la mostraban con ella dentro, durmiendo o moviéndose por los pasillos. El perfil parecía anticipar sus movimientos antes de que ocurrieran. Lucía decidió confrontar al perfil. Escribió un mensaje en la sección de contacto. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Al enviar el mensaje, la pantalla parpadeó y apareció una única respuesta automática. Una imagen suya, sentada frente a la computadora, mirando la pantalla donde ella misma veía esa misma foto en tiempo real. Era un bucle imposible de romper. Luego, apareció otro mensaje. Estoy aquí, y siempre lo estaré. Tu vida es mía ahora. Fue entonces cuando entendió la verdad más aterradora. El dueño del perfil no estaba muerto de la manera en que creía. Su cuerpo físico quizá ya no existía, pero su conciencia digital, sus registros de actividad y su programa de manipulación de datos seguían activos. Había creado un sistema que podía vivir dentro de la red, replicando comportamientos, prediciendo acciones y tomando control de identidades humanas. Lucía no era la primera, y probablemente no sería la última. Cada persona que el perfil elegía se convertía en un participante involuntario de su experimento eterno. El terror se intensificó cuando las imágenes comenzaron a mostrar momentos que aún no habían ocurrido, pero con detalles demasiado precisos. Vio cómo abría la puerta de su casa, y un hombre que no conocía la esperaba, su rostro cubierto por la sombra, pero con los ojos idénticos a los de las fotos anteriores del perfil. La sensación de inevitabilidad se volvió abrumadora. Cada vez que intentaba moverse, parecía que sus pasos ya estaban predeterminados, y cada fotografía la recordaba que su vida estaba siendo escrita por alguien más. En un último intento desesperado, Lucía apagó todas sus computadoras, cortó el internet y se aisló del mundo digital. Pasaron horas, luego días, sin ninguna señal del perfil. Por primera vez sintió un alivio momentáneo, pero justo cuando pensó que había escapado, escuchó un leve zumbido detrás de ella. Giró lentamente y en la pantalla apagada de su computadora, que ella había dejado por seguridad, apareció de repente una nueva imagen. Era ella misma, sentada frente al monitor, con el reflejo de un rostro que nunca antes había visto en su habitación, observando que no había escapatoria.
Su vida, su identidad, incluso su realidad, habían sido absorbidas por aquel perfil maldito. La Deep Web no era solo un lugar de secretos y rumores. Era un lugar donde lo imposible podía volverse tangible, donde la muerte no detenía a quienes habían aprendido a trascender la carne y a vivir a través de los datos. Y mientras la pantalla mostraba una nueva imagen, más íntima y más inquietante que la anterior, Lucía supo que estaba atrapada para siempre en ese bucle digital, vigilada, archivada y modificada por un espectro que se alimentaba de su existencia minuto a minuto, como si la eternidad se hubiera convertido en un juego macabro al que ella jamás podría renunciar. Había noches en las que la soledad se sentía más densa que la oscuridad misma, y esa madrugada no fue diferente. Me encontraba navegando en la Deep Web, saltando de un enlace clandestino a otro, cuando un sitio llamó mi atención. Ofrecía un servicio insólito, un concepto que parecía sacado de un cuento macabro, pero que prometía satisfacer la curiosidad de cualquiera que tuviera secretos por descubrir. Se trataba de un alquiler de sombras. La página estaba oscura, casi vacía, con solo un cuadro de texto para registrarse y un botón que decía, «Despliega tu sombra». Los comentarios eran escasos pero inquietantes. Hablaban de sombras que seguían personas, que vigilaban casas, que encontraban lo oculto, y algunos incluso de accidentes provocados por ellas. No podía dejar de pensar en aquella ex que siempre parecía saber más de mí de lo que debería. Alguien que se había colado en mi vida con insistencia y ahora parecía reírse desde la distancia. La curiosidad y la necesidad se mezclaron y pulsé el botón de registro. Minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje simple, seco, inquietante. Tu sombra ha sido desplegada. La pantalla parpadeó y el brillo volvió a apagarse, dejándome con un escalofrío que recorrió mi espalda. La casa estaba más oscura de lo habitual. Las luces parecían negarse a iluminar y los pasillos se estiraban, como si la realidad misma estuviera siendo manipulada. Miré mi sombra en la pared y algo no cuadraba. Se movía antes que yo, se adelantaba, se alargaba, se estrechaba, se burlaba de cada gesto. Intenté racionalizarlo, pensando que era un juego de luces, un efecto de la fatiga. Pero incluso cuando me alejaba de la ventana, la sombra persistía, con movimientos que yo no recordaba haber hecho. Al abrir nuevamente el sitio, noté una sección que antes había pasado por alto. Actualizaciones de tu sombra. La curiosidad se volvió ansiedad cuando leí los registros. Cada reporte describía acciones que yo aparentemente realizaba, pero no recordaba. Abrir puertas de madrugada, susurrar nombres, caminar hacia lugares que jamás había visitado. Un escalofrío me recorrió. Alguien estaba usando la sombra, y a medida que leía más, la sensación de perder el control sobre mí mismo se volvió insoportable. La línea entre mi realidad y el reflejo de la sombra se desdibujaba con cada instante. Los días siguientes fueron peores. La sombra ya no se limitaba a observar, tomaba decisiones por mí. Una vez, desperté en la cocina con un vaso de agua en la mano, sin recordar haberme levantado. Otra noche, me encontré frente a la puerta de un apartamento desconocido, con la certeza de que no había planeado ir allí. Empecé a sentir que alguien, o algo, estaba tomando mi lugar. Mis amigos comentaban cambios en mi forma de ser, actitudes que no reconocía, y en el espejo, los ojos que me devolvían la mirada ya no me parecían del todo míos. Intenté eliminar el servicio, borrar mi cuenta, incluso desconectar todo, pero cada intento fallaba. Cada mensaje del sitio llegaba con puntualidad escalofriante, describiendo lo que la sombra había hecho mientras yo dormía, mientras me distraía, mientras respiraba. Era un testigo y un ejecutor, una extensión oscura de mí mismo que no podía controlar. Incluso los objetos en la casa empezaron a moverse por sí solos, libros caían, fotos se giraban, luces parpadeaban en secuencias que parecía un código que solo la sombra entendía. La paranoia se convirtió en rutina. Cada vez que me acercaba a una ventana sentía que otra mirada me seguía, una presencia que no pertenecía a este mundo. La sombra ya no era solo un reflejo, era una entidad con conciencia, que podía actuar sin mí, manipular, espiar, reemplazar. Los comentarios en el foro de la Deep Web se habían convertido en un presagio. Las sombras no solo siguen, también aprenden, adaptan y en algunos casos sustituyen.
Empecé a cuestionar qué era real y qué estaba siendo fabricado por esa extensión oscura que había alquilado sin medir las consecuencias. Cada noche, al encender la luz, un instante antes de que mi sombra se alineara conmigo, sentía un vacío, un presagio de que algo importante estaba cambiando. A veces, al mirar mi reflejo en el espejo, creía reconocer un gesto que no era mío, un tic que no había aprendido y que solo podía pertenecer a la sombra. El servicio que había contratado por curiosidad se había convertido en una cárcel silenciosa. Ya no podía diferenciar entre mi voluntad y la de aquella presencia. Entre mi cuerpo había ofrecido la posibilidad de descubrir secretos, pero el precio era más alto de lo que jamás imaginé. Cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento empezaba a ser cuestionado. La sombra no solo observaba, se integraba, se anticipaba, moldeaba la realidad a su paso, y yo estaba atrapado en un cuerpo que ya no sentía completamente mío. La línea que separa lo normal de lo imposible se desdibujaba con cada tic de mi reflejo, con cada reporte del servicio que nunca había imaginado que podría convertirse en un testigo de mis noches, de mis actos y de lo que aún no comprendía del todo. Cada intento de recuperar el control era inútil. Incluso cuando me aislaba, apagaba todos los dispositivos y evitaba cualquier conexión a Internet. La sensación de ser observado persistía. No era solo paranoia. La sombra estaba en todas partes. Mis sueños eran el primer campo de batalla. Despertaba sudando frío, con imágenes de mí mismo haciendo cosas que nunca haría, caminando por lugares que no conocía, con mi reflejo desfasado, burlón, mostrando gestos que no me pertenecían. Empecé a sospechar que la sombra no solo se limitaba a seguirme, estaba reemplazándome, tomando decisiones en mi nombre, moldeando la realidad a su antojo. Una noche, mientras revisaba los registros en el sitio de la Deep Web, encontré un mensaje distinto, sin precedentes. Tu sombra ha adquirido autonomía total. La pantalla estaba vacía, pero el texto parecía vibrar en mis ojos. Todo a mi alrededor se detuvo por un instante. Los relojes callaron, las luces titilaron y sentí, con claridad aterradora, que la sombra ya no solo me imitaba, sino que podía actuar incluso cuando no estaba presente. Los objetos de la casa comenzaron a moverse solos, libros que caían en secuencias casi inteligibles, fotos volteadas para mostrarme rostros que no reconocía, sombras proyectadas que no correspondían a ninguna fuente de luz. El aislamiento se volvió insoportable. Ni los amigos ni la familia podían ayudar. Cuando intentaba explicar lo que ocurría, los ojos de quienes me escuchaban se llenaban de duda o de miedo, pero ninguno podía ver lo que yo veía. Me convertí en un prisionero de mi propio cuerpo y de un reflejo que parecía tener voluntad propia. Cada noche, al encender la luz, mi sombra se movía primero, como anunciando su próxima acción, desafiando la idea misma de lo que significa ser uno mismo. Decidí enfrentar el sitio en la Deep Web directamente, buscar respuestas entre los foros oscuros y los comentarios crípticos que alguna vez había ignorado. Descubrí historias de otros usuarios que habían alquilado sombras. Algunos habían desaparecido, otros habían perdido la cordura. El patrón era claro. No se trataba de un servicio de vigilancia, sino de una entidad capaz de aprender, replicar y reemplazar a su dueño. Cuanto más se usaba el servicio, más difícil era recuperar el control. La sombra se integraba, se adaptaba y, eventualmente, podía suplantar al individuo por completo. La desesperación me llevó a probar un último recurso. Traté de rastrear al creador del sitio, un enigma que se ocultaba detrás de múltiples capas de anonimato en la Deep Web. Finalmente, encontré un mensaje críptico. Una sombra no puede ser destruida, solo transferida. Para liberarte, debes ofrecer lo que es más tuyo. No entendí de inmediato, pero supe que no se refería a un objeto material. Era mi esencia, mi presencia consciente, mi identidad la que estaba en juego. El día que decidí enfrentar la sombra, estaba solo en la casa, con las ventanas cerradas y las luces apagadas. La habitación parecía respirar, oscura y viva, y mi reflejo en el espejo ya no me pertenecía del todo. La sombra avanzó, lenta y segura, con movimientos que yo solo podía imitar con esfuerzo, como si marcara cada paso. Sentí como la línea entre mí y ella se desdibujaba, como cada gesto, cada pensamiento, se mezclaba con algo que no era humano. La última cosa que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue la sensación de mirar mis propias manos y ver en cada dedo un reflejo duplicado que no respondía a mi voluntad.
Cuando desperté, ya no estaba seguro de quién era. La casa estaba en silencio, pero mi reflejo en el espejo sonreía con una independencia que antes no tenía. Revisé el sitio de la Deep Web por última vez. La cuenta estaba activa, pero los registros habían cambiado. Ahora la sombra tenía un nombre y describía acciones que yo no recordaba haber hecho, ni podía hacer. En algún lugar, entre la realidad y la oscuridad, comprendí que la sombra ya no era solo un reflejo. Había encontrado su dueño, y ese dueño ya no era yo. La Deep Web había ofrecido un servicio extraordinario, y yo lo había aceptado por curiosidad y necesidad. Pero el precio no fue solo la privacidad, ni siquiera la seguridad, fue la esencia misma de mi existencia. La sombra que alquilé seguía ahí, vigilante, independiente, libre, y yo simplemente observaba desde un lugar que ya no me pertenecía del todo. Había algo hipnótico en la pantalla cuando Alex, un joven creador de contenido obsesionado con lo extraño, abrió por primera vez el enlace que había encontrado en un foro oscuro de la Deep Web. Era un canal que nadie podía rastrear, y su reputación era tan infame que los comentarios que describían el archivo parecían advertencias más que testimonios. El tutorial prohibido, decían, un manual que nadie había terminado sin desaparecer. La curiosidad de Alex se mezclaba con la emoción. Cada clic que daba, cada paso que lo acercaba al archivo, lo hacía sentir vivo de un modo que nada más podía lograr. Cuando finalmente descargó el archivo, su computadora no mostró palabras, ni siquiera una portada. Solo apareció una serie interminable de clips, como un flujo constante de imágenes, cada una más inquietante que la anterior. Al principio pensó que eran tutoriales de edición extraños, pero pronto comprendió que no había nada normal allí. Voces distorsionadas susurraban instrucciones que su mente no podía descifrar del todo. Figuras sin rostro cruzaban calles vacías captadas desde la perspectiva de alguien que parecía acechar a otros, caminar detrás de ellos sin ser visto. Había algo familiar en esos pasos que lo ponían en tensión. Era como si el mundo de los videos empezara a superponerse con el suyo. Alex decidió grabar su reacción para su nuevo video. No esperaba que lo que vería fuera más que un espectáculo perturbador para sus seguidores. Sin embargo, apenas comenzó a seguir las instrucciones simples que aparecían en los clips, pasos que parecían triviales al principio, como girar una lámpara, abrir una ventana o mirar fijamente un punto de la calle, notó cambios que lo hicieron detenerse. Las calles alrededor de su apartamento comenzaron a parecerse exactamente a las del tutorial. Las farolas parpadeaban en el mismo patrón. Los transeúntes, aunque aparentemente normales, proyectaban sombras demasiado largas y torcidas. Cada figura que cruzaba su camino parecía moverse con la misma cadencia que en los videos, pero con un leve desfase, como si siempre llegaran un paso después de donde deberían estar. A medida que Alex seguía las instrucciones, su percepción de la realidad se volvió cada vez más inestable. Parpadear ya no era un gesto inocuo. Cada vez que lo hacía, las figuras de los videos avanzaban un poco más cerca, y él podía sentir, casi físicamente, la mirada de esas presencias. Intentó cerrar el archivo, apagar la computadora, incluso salir a la calle para despejarse, pero todo a su alrededor comenzaba a reflejar las escenas que había visto. Las luces de la ciudad tenían el mismo titilar. Los coches se desplazaban como en cámara lenta, y los sonidos urbanos se distorsionaban en tonos graves, mezclándose con los susurros digitales del tutorial. La línea entre la grabación y la realidad se desdibujaba. Alex comenzó a reconocer su propia sombra estirada sobre el pavimento, más larga, más oscura de lo normal, como si intentara desprenderse de su cuerpo. Cada paso que daba coincidía con la cadencia de los clips, y no podía evitar sentir que alguien, o algo, lo estaba observando desde el otro lado de la pantalla, esperando su movimiento, evaluando su obediencia. Había noches en las que el sonido de sus propios pasos se duplicaba y la ciudad parecía vacía, pero no estaba solo. Había presencias que él no podía identificar completamente, sombras que se movían justo fuera de su visión periférica, siempre un par de metros detrás, siempre sincronizadas con los videos. El tutorial parecía tener un objetivo claro, pero siniestro. No enseñaba a ver, sino a ser visto. Cada acción que Alex replicaba abría un nuevo clip. Cada nuevo clip lo acercaba a un entendimiento que le provocaba terror.
No estaba manipulando la realidad, estaba alineándose con ella, convirtiéndose en parte de una red que lo observaba y lo controlaba, un nodo más en la vasta Deep Web que lo había atrapado. La pantalla de su computadora, que antes era solo un medio, se volvió un espejo deformado de su entorno, y la sensación de ser seguido se intensificó hasta volverse física, como si las paredes respiraran, como si los muebles respiraran y las luces parpadearan con vida propia. El tiempo comenzó a perder sentido. Alex ya no sabía cuánto había pasado desde que comenzó el tutorial, ni si había días o solo horas. Cada parpadeo, cada movimiento, cada instrucción obedecida lo acercaba a un conocimiento que estaba prohibido, a un estado de alerta constante que le impedía descansar. Sabía que alguien o algo estaba observando cada uno de sus gestos, y que el manual no solo documentaba su vida, sino que la transformaba, la reescribía en tiempo real. Las voces distorsionadas ahora parecían pronunciar su nombre, y las figuras sin rostro se movían sincronizadas con sus pensamientos, anticipándose a sus decisiones antes de que subestimado la leyenda de la Deep Web, creyendo que podía jugar con lo prohibido y salir indemne. La sensación de ser acechado era demasiado intensa, pero también demasiado fascinante. Una mezcla de terror y curiosidad que lo mantenía pegado al tutorial, siguiendo cada instrucción, sin importar el precio. Su percepción del mundo se había transformado. No podía distinguir entre lo grabado y lo real, entre los clips y la calle frente a su apartamento. Cada reflejo, cada sombra, cada sonido parecía resonar con un propósito oculto, uno que lo vinculaba directamente con la esencia del tutorial prohibido. Alex ya no podía distinguir si el tiempo avanzaba o se repetía. Cada acción que tomaba, por mínima que fuera, parecía replicar con precisión los movimientos de los videos, y al mismo tiempo los clips respondían a él, como si estuvieran vivos, ajustando su contenido en tiempo real según sus decisiones. Lo que antes era un simple tutorial ahora se había convertido en una entidad que lo estudiaba, que aprendía de sus gestos, de sus temores, de su curiosidad morbosa. La Deep Web, con toda su fama de ocultismo y leyendas, ya no era un rumor en la red. Se había materializado frente a él, tangible y vigilante. Su habitación se transformó en una extensión de los clips. Las paredes parecían proyectar sombras alargadas que imitaban las de los videos, como si la realidad entera se hubiera convertido en un gran tutorial. Las luces parpadeaban según un patrón que él reconocía de memoria, y cada vez que intentaba mirar a su alrededor, sentía que los objetos lo observaban de vuelta. Intentó alejarse, apagar la computadora, borrar el archivo, incluso desconectar su internet, pero todo parecía inútil. La sensación de ser seguido y estudiado lo envolvía incluso cuando la pantalla estaba apagada. Al salir a la calle, la ciudad misma parecía tomada de los clips. Las calles desiertas y los transeúntes distorsionados aparecían como en un escenario preparado. Figuras sin rostro que caminaban con cadencia perfecta, siempre un paso detrás de él, siempre sincronizadas con las imágenes del tutorial. Parpadear ya no era un gesto inocuo, sino un acto que aceleraba la aproximación de las presencias. Alex se dio cuenta de que la enseñanza del manual no era un juego de percepción visual ni un truco de edición. Era un método para enseñarle a la gente a volverse parte de la Deep Web, a convertirse en un nodo dentro de la red oscura que lo había atrapado. No enseñaba a ver, sino a ser visto, y cada movimiento obedecido lo acercaba a la completa exposición dentro de un mundo digital que parecía haberse filtrado a la realidad. Las voces distorsionadas de los clips comenzaron a pronunciar palabras claras, nombres que Alex nunca había escuchado, y luego el suyo propio. Cada figura sin rostro que aparecía en la pantalla ahora parecía replicar sus gestos casi en tiempo real. Su sombra, que antes parecía una deformación pasajera, comenzó a moverse independientemente, avanzando hacia lugares que él no tocaba, gesticulando como un duplicado sin voluntad propia. La Deep Web, esa vasta red que siempre había visto como un rumor oscuro, era ahora un espacio vivo y consciente, y él se había convertido en un punto de conexión, un receptor de su poder. Alex comenzó a notar cambios en su cuerpo también. No eran físicos en apariencia, pero sentía como si algo dentro de él se desplazara, un flujo de conciencia que ya no era completamente suyo. Cada pensamiento que tenía parecía filtrarse hacia los clips, y a su vez, cada fragmento del tutorial parecía manipular su mente, insinuando movimientos, gestos, decisiones.
Intentó gritar, pero su voz se escuchaba doblada, distorsionada, resonando en su habitación como si proviniera de otra dimensión. El archivo que antes había sido un simple video era ahora un espejo que reflejaba no solo su cuerpo, sino su conciencia misma, atrapándola entre la realidad y la red oculta. Desesperado, Alex intentó documentarlo todo, grabar cada paso, cada sombra, cada parpadeo. Pero los videos que él producía no mostraban la realidad. La cámara capturaba una versión alterada, donde él no era el protagonista, sino un observador invisible de sí mismo. Cada grabación parecía un tutorial nuevo, uno que otros podrían seguir si se atrevieran a descargarlo de la Deep Web. Cada archivo, cada clip, cada instrucción cumplida era un nodo más que conectaba a otros en esa vasta red de conocimiento prohibido, un mapa invisible de presencias y sombras que no pertenecían al mundo físico, sino a la intersección de la Deep Web. La ciudad dormía bajo luces parpadeantes y sombras alargadas. Alex comprendió la magnitud de lo que había hecho. Ya no era posible retroceder. Todo su entorno, su percepción, incluso sus recuerdos, estaban filtrados a través del tutorial. Las figuras sin rostro ahora caminaban a su lado en perfecta sincronía. Los sonidos de la ciudad se ajustaban al ritmo de los clips, y su reflejo en cualquier superficie era un duplicado que lo observaba, paciente, esperando el siguiente movimiento. Cada acción obedecida abría un nuevo capítulo, pero cada capítulo lo alejaba más de la realidad original, sumiéndolo en un mundo donde la Deep Web no era solo una red de datos, sino un espacio consciente, expansivo y vigilante. En los últimos clips que pudo ver antes de que la realidad se fundiera por completo con los videos, Alex entendió que el manual no tenía un final. Su propósito no era terminarse, sino perpetuarse. Cada persona que lo descargaba, cada curiosidad morbosa que lo llevaba a abrir los archivos alimentaba la red, la hacía crecer y transformaba a los usuarios en piezas de un rompecabezas imposible de escapar. La Deep Web había trascendido su concepto original. Ya no era solo un lugar oculto, sino un ente que observaba, aprendía y reproducía sus propios rituales a través de cualquier humano lo suficientemente imprudente para buscarlo. Alex nunca volvió a estar solo. Siempre había alguien detrás, siempre alguien delante, siempre alguien que lo observaba desde la misma perspectiva que él había seguido tantas veces en los videos. Cada sombra que proyectaba, cada gesto, cada parpadeo, estaba registrado y replicado, convirtiéndolo en un nodo más dentro de esa red. La enseñanza final del tutorial estaba clara y aterradora. Quien lo completaba, quien seguía sus pasos, ya no era dueño de su percepción, ni de su cuerpo, ni siquiera de su existencia. La Deep Web lo había absorbido, y ahora él formaba parte de ella, no como espectador, sino como observación perpetua, lista para ser transmitida a otros que, como él, hubieran sentido curiosidad por lo prohibido. Mientras la ciudad seguía con sus farolas titilando y transeúntes distorsionados caminaban sincronizados, Alex comprendió la verdad absoluta. El tutorial no enseñaba a ver, no enseñaba a controlar, no enseñaba a aprender. Enseñaba a desaparecer en la red, a dejar de ser un individuo para convertirse en un eco más del vasto y oscuro universo de la Deep Web, donde cada mirada es registrada, cada gesto es replicado, y cada curiosidad se convierte en una cadena que nunca termina. Desde aquel día, la línea entre el mundo real y el mundo digital se borró para siempre, y Alex, como tantos otros antes de él, se convirtió en parte de la leyenda que no podía terminar, el tutorial prohibido,